¿Sabías que un simple monje, armado solo con una Biblia y su memoria, logró cambiar la historia y enfrentar al mismísimo diablo? Martín Lutero no tenía superpoderes, pero encontró un arma tan poderosa que lo llevó a descubrir la verdad que revolucionó el cristianismo, la justificación por la fe. ¿Y si te dijera que esa misma arma está a tu alcance hoy? Prepárate, porque este no es solo un relato histórico, sino una guía práctica para que tú también puedas refutar al diablo y vivir una vida victoriosa. En una época oscura, donde la fe estaba atrapada entre rituales vacíos y tradiciones humanas, un hombre se levantó contra la corriente. Martín Lutero, un monje agustino del siglo XVI, no era un héroe convencional. No tenía ejércitos ni riquezas, pero poseía algo mucho más poderoso, un amor apasionado por la palabra de Dios. Bajo la tutela de Johann Staupitz, Lutero aprendió a sumergirse en las Escrituras, algo raro incluso entre los teólogos de su tiempo. Mientras otros obtenían títulos sin siquiera tocar una Biblia, Lutero la devoraba, memorizándola hasta el punto de que, cuando Dios le reveló la verdad de Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, pudo recorrerla entera en su mente para confirmarlo. Este artículo no solo explora cómo Lutero usó esta herramienta para transformar su vida y la historia, sino cómo tú también puedes usarla para refutar al diablo en el siglo XXI. Porque, si él lo hizo, ¿qué te impide a ti? El diablo no es un mito ni una figura del pasado, es una realidad que enfrentamos diariamente. Tentaciones que nos acechan, dudas que nos paralizan, pecados que nos atan, todos estos son sus instrumentos. El desafío es claro: ¿cómo resistir a un enemigo tan astuto cuando a menudo nos sentimos desarmados? Muchos cristianos viven su fe de forma superficial, sin un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Según un estudio reciente, menos del 20% de los creyentes leen la Biblia regularmente y aún menos la memorizan. Este vacío nos deja vulnerables, como soldados en una batalla sin espada. Lutero enfrentó este mismo problema en su tiempo, una iglesia que priorizaba la tradición sobre la Escritura, y él mismo luchó con el temor y la culpa hasta que encontró su refugio en la palabra. Hoy, el desafío sigue siendo el mismo: sin preparación, no hay victoria. Pero hay esperanza, y esa esperanza comienza con un paso simple pero poderoso: memorizar la palabra de Dios. Imagina por un momento que estás en una guerra invisible. Cada día, el diablo lanza dardos de duda, tentación y desesperanza. ¿Cómo te defiendes? La mayoría de nosotros recurrimos a nuestras propias fuerzas, intentamos ser buenos, evitamos ciertos lugares o personas, o simplemente ignoramos el problema esperando que desaparezca. Pero esto no funciona. El diablo es un estratega maestro, y sabe exactamente dónde golpear: tus pensamientos. Ahí es donde comienza todo. Un pensamiento de envidia que se convierte en amargura, un deseo pasajero que se transforma en obsesión, una duda que te hace cuestionar tu fe. Sin un arma adecuada, estás perdido. En el tiempo de Lutero, el desafío era aún más abrumador. La Biblia estaba escrita en latín, un idioma que pocos entendían, y estaba reservada para los clérigos. La gente común dependía de lo que les decían los sacerdotes, muchos de los cuales ni siquiera conocían las Escrituras. Lutero, al entrar al monasterio, también estaba atrapado en este sistema. Pasaba horas confesando pecados insignificantes, aterrorizado por la idea de un Dios distante y castigador. Pero algo cambió cuando Johann Staupitz, su mentor, lo animó a estudiar la Biblia por sí mismo. Fue entonces cuando Lutero descubrió que no necesitaba intermediarios, la palabra era suficiente. Hoy, aunque tenemos acceso ilimitado a la Biblia, en nuestros teléfonos, computadoras y libreros, enfrentamos un desafío diferente: la indiferencia. Nos hemos acostumbrado a tenerla cerca, pero no dentro. No la memorizamos, no la meditamos, no la hacemos parte de nosotros. Y el diablo lo sabe. Él no teme a una Biblia en tu estante, teme a una Biblia en tu corazón. Porque cuando la palabra está en ti, tienes un escudo, una espada, una fortaleza impenetrable. El desafío, entonces, es doble: vencer nuestra apatía y armarnos con la verdad. Pero, ¿cómo empezar? ¿Qué significa realmente memorizar la palabra en un mundo lleno de distracciones? Aquí es donde el ejemplo de Lutero se vuelve no solo inspirador, sino práctico. ¿Cómo puedes refutar al diablo? La respuesta es clara: memorizando la palabra de Dios. Lutero no solo leyó la Biblia, la hizo suya. La llevaba en su mente y corazón, y eso lo preparó para enfrentar cualquier ataque. A continuación, exploramos 5 maneras en que este hábito puede transformar tu vida y darte victoria sobre el maligno. Tendrás más confianza en Cristo. La fe no es ciega, se basa en conocer a quien crees. Cuando memorizas versículos como Juan 3:16 o Filipenses 4:13, Cristo deja de ser una idea abstracta y se convierte en una presencia viva en tu día a día. Vencerás el pecado.
Jesús mismo usó la escritura para derrotar al diablo en el desierto, Mateo 4, 1-11. Cuando la palabra está en tu mente, tienes una respuesta inmediata para cada tentación. Triunfo sobre Satanás. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pero resistir requiere fuerza, y esa fuerza viene de un entrenamiento constante en la palabra. Compartir las buenas nuevas con facilidad y denuedo. Memorizarte da las palabras exactas para compartir tu fe sin dudar, haciendo que el Evangelio sea irresistible para otros. Deleite en la palabra. Cuando la conoces profundamente, no es un deber, es un placer. Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El momento clave llega cuando Lutero, abrumado por la culpa y el miedo, lee Romanos 1:17 y comprende que la salvación no depende de sus obras, sino de la fe en Cristo. Este descubrimiento no solo lo liberó, lo armó para enfrentar al diablo en cada batalla espiritual. Imagina ese instante, un monje solitario, en su celda, con la Biblia abierta, y de repente, la luz de la verdad ilumina su alma. Fue un punto de no retorno. Y ese mismo clímax puede ser tuyo. Cuando memorizas la palabra y la aplicas, experimentas tu propio Romanos 1:17, un momento donde el diablo pierde su poder sobre ti porque ya no luchas solo, luchas con la verdad viva de Dios. Piensa en Lutero, en ese monasterio frío y oscuro. Había pasado años flagelándose, ayunando, buscando desesperadamente la aprobación de Dios. Pero el peso de sus pecados lo aplastaba. Hasta que llegó a Romanos 1:17. En sus propias palabras, dijo, sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso se habían abierto. Este no fue un momento pasajero, fue el clímax de una vida de búsqueda, el instante en que todo cambió. La palabra que había memorizado le dio el contexto para entender esa revelación. No fue magia, fue preparación. Ahora traslada eso a tu vida. Imagina que enfrentas una tentación abrumadora, un vicio que no puedes dejar, una relación tóxica, una duda que te consume. De repente, un versículo que memorizaste, digamos, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, aparece en tu mente. Y en ese momento, el diablo retrocede. Ese es tu clímax. No es un evento único, es un patrón que se repite cada vez que la palabra te sostiene. Lutero lo vivió, y tú también puedes. Martín Lutero nos dejó un legado claro, la palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra el diablo. Memorizarla no es solo un ejercicio mental, es un acto de guerra espiritual que trae confianza, victoria y deleite. Desde su celda en el monasterio hasta las batallas de hoy, la lección es la misma, cuando la tienes en tu corazón, el diablo no tiene oportunidad. Este no es el final de la historia, es el comienzo de la tuya. ¿Estás listo para refutar al diablo y vivir una fe imparable? Empieza hoy, escoge un versículo, memorízalo y medítalo. Únete al desafío de memorizar un capítulo entero este mes. Comparte tu progreso con el hashtag Poder de la Palabra y anima a otros a unirse. La victoria está a un versículo de distancia.